Hoy tenemos la presentación del doctor Héctor Puebla de la UAM Azcapotzalco y pues tuyo el micrófono, Héctor, por favor. Bueno, buenas tardes. Ando un poco afónico, faringitis, nada grave. Eh, pero bueno, entonces espero que no sea muy molesto la plática. Bueno, pero bueno, pues gracias primero por la invitación a exponer las ideas que podrían tal vez tener relación con la red. Entonces, en particular les voy a hablar de un tema que hemos estado trabajando pues ya tiene algún tiempo, que es en general el monitoreo y control de bioprocesos. Este, eh, Déjenme. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? En términos generales, pues nosotros lo que se centra la plática es, dado un bioproceso, que en particular nosotros estamos trabajando con diferentes aplicaciones, bioreactores, sería el bioproceso. Este bioproceso, en una condición normal de diseño, pues se especifican cierto comportamiento o producción deseada. Sin embargo, pues la realidad es que ya en el proceso real las condiciones de diseño difícilmente se cumplen o pueden presentarse interacciones complejas de las variables del proceso o varias situaciones que hacen que la condición nominal o de diseño se desvíe del valor deseado, del valor diseñado. Entonces, en ese sentido, la práctica común es que en términos así muy simples, que un operador esté revisando la variable de más interés del bioproceso, en este caso de un bioreactor, y pudiera ejecutar alguna acción correctiva, eh, dado cierto conocimiento del proceso, para compensar los problemas que se presentan de no cumplir las especificaciones que se desean. Eh, entonces, aquí hay varios elementos. Una es si es posible o no medir la variable directamente que se tiene mayor interés en el proceso. No necesariamente es el caso, de hecho en bioprocesos es muy común que no se pudiera medir, o en su caso la medición pudiera tener características que no son deseables para fines de control. Eh, ok. La otra parte es decir, ok, bueno, sí podemos medir, ahora vamos a, en lugar de utilizar a un operador que, pues si bien tiene el conocimiento del proceso, lo deseable es tener un algoritmo que pudiera hacer ese cálculo, decir, bueno, pues este es el valor deseado de la variable a controlar, este es el valor que yo mido, lo estoy comparando y hago una acción correctiva, esa es la función de un controlador. Entonces, en ese sentido, la otra parte que vamos a platicar es el diseño del controlador. Entonces, digamos que serían los dos aspectos principales. Eh, las variables que podemos y de qué otra forma, las que podemos medir, las que son deseables medir, y de qué forma podríamos medirlas si no es posible. Y la otra es, dado ya identificado un problema de control, qué controlador usar y qué características es deseable que tenga un controlador en aplicaciones de bioprocesos. Ok, bueno, entonces en ese sentido, la plática se centra en estos puntos. Vamos a hablar en términos generales cómo se aborda el monitoreo y control convencional de bioprocesos. Pues vamos a platicar brevemente del monitoreo de bioprocesos, nada más para ponerlo en contexto. Las ideas más generales de control en general de procesos, no solamente de bioprocesos, cuál es, digamos, como que lo más común que se hace a nivel control. Y después vamos a hablar de dos áreas o dos temas que básicamente son los que estamos trabajando. Una es cómo podríamos medir indirectamente variables que nos interesan. Y para esta parte vamos a utilizar dos herramientas. Una es el análisis fractal, como lo hemos estado usando, y la otra es algo que se conoce como estimadores de estados, que es una herramienta un poco más convencional, pero también tiene pues sus peculiaridades o sus características para aplicarla en bioprocesos. Eh, la otra parte, el siguiente tema es el control robusto de bioprocesos, que es una característica deseable que deben de tener los controladores en aplicaciones de bioprocesos, pero bueno, eso ya lo pondré, espero, en un contexto más adecuado conforme avance la plática. Y ahí vamos a ver dos técnicas que son las que hemos estado trabajando. Y vamos a ver brevemente un par de aplicaciones de las que hemos estado haciendo en los últimos años. Ok, bueno. Entonces, en cuanto al monitoreo y control de bioprocesos, pues bueno, en general, pues el monitoreo independientemente de la parte de control, pues es fundamental para hacer un buen diagnóstico o hacer un diagnóstico de cómo se está comportando el proceso, se está comportando en forma apropiada,
si no hay problemas operacionales. Y desde el punto de vista de qué otro uso o qué uso en particular nosotros nos interesa es dos cosas. Una, poder hacer la optimización del proceso y la otra es el control. Entonces, digamos que las tres áreas importantes para las cuales es fundamental tener un buen monitoreo es la detección de problemas operacionales, la optimización del proceso y su uso en control de procesos. ¿Qué características son deseables? En particular, estas son para fines de control. También un tanto para optimización, sobre todo si es en tiempo real. Una es que la medición sea confiable, la otra es que sea rápida, la otra que sea robusta en el sentido que tolere posibles variaciones de interferencias de medición eh, y de bajos costos, idealmente, que sea no intrusiva para no interferir en el proceso y de fácil mantenimiento. Entonces, esas serían como que unas características, pues lo más deseables de cualquier sensor que se pudiera aplicar para fines de control. Ahora, pues, ¿cómo se proponen o cómo pues sí, se desarrollan los sensores en general, para el monitoreo de bioprocesos? Pues esos ya es aspectos un poco más fundamentales. La idea ahí es, por ejemplo, identificar alguna variable o algún fenómeno que refleje alguna variable de interés. Por ejemplo, lo más simple es la temperatura, algún cambio de resistencia, alguna propiedad. Y ese fenómeno, pues ya identificar alguna respuesta que pudiéramos, cómo pudiéramos detectar esa variabilidad y pues ya asociarlo a la medición que nos interesa o a la variable que nos interesa. La cuestión aquí es que para bioprocesos o no existen o son muy costosos o todavía están en desarrollo muchas variables para que sería deseable medirlas en línea o en forma instantánea. Ok, bueno, estos son algunos dispositivos que se conocen o variables que nos interesa o que se pueden medir, y estos son algunos dispositivos que están reportados o que se aplican comúnmente. Por ejemplo, si nos interesa composición, no solamente en bioprocesos, sino en general en procesos químicos, pues tenemos diferentes herramientas de medición, cromatografía, espectroscopía de diferentes tipos, pero aquí una observación es que comúnmente son mediciones que llevan cierto tiempo de medición, en lo que se toma la muestra, se procesa y se arroja la medición, lo cual no es muy conveniente para fines de control. Todo ese tiempo en el cual toman la muestra hasta que les arroja el valor, pues sería tiempo que pueden ocurrir varias cosas en el proceso, y lo cual entonces ya no refleja la situación actual del proceso, y entonces las decisiones que se pudieran tomar pues no son las mejores. Hay otras formas de medir composición con conductividad, con celdas electroquímicas. Estas de cierta forma se pueden considerar instantáneas respecto al tiempo característico del proceso. Medición de presión, de flujos y temperatura, que es lo más común a nivel industrial, la medición de estas variables. Nosotros vamos a ver algunas aplicaciones, en particular en bioprocesos también es de interés la demanda química de oxígeno, que relaciona la carga orgánica que tiene cierta corriente. Este es un método que se utiliza comúnmente, más o menos el tiempo de medición también. Los ácidos grasos volátiles, aquí estamos poniendo un dispositivo que aquí nosotros estamos tomando un caso de estudio de la Universidad de Guadalajara, donde utilizaron estos dispositivos para la medición. También la generación de biogás, en particular en este caso es el metano, la mezcla perdón, el biogás generado por la digestión anaerobia. En este caso sería la mezcla de metano, CO2 e hidrógeno. Este es el dispositivo que se utilizó para esa medición. Mediciones de pH también son una medición muy común en la industria. Esta es una medición que es en línea, económica, rápida, y también diferentes, la conductividad a través de diferentes dispositivos. Okay. Bueno, entonces digamos que es el contexto común de los bioprocesos. Ahora, pasando a la parte de control, entonces, les comentaba esta situación, ¿no? Básicamente tenemos un proceso que nos interesa controlar, que en este caso sería un bioreactor. Tenemos, de este proceso, nos interesa conocer idealmente la variable que tenemos mayor interés de este proceso, por ejemplo, una composición de un producto, una concentración de un metabolito intermedio, por ejemplo, en algún proceso, por ejemplo, la penicilina. Y, sin embargo, en general tenemos pues dos tipos de información que tenemos de un proceso,
variables que podemos medir y las variables que nos interesan. Entonces, les digo que lo ideal sería que esto coincidiera, que las variables que nos interesan las pudiéramos medir, pero no necesariamente es el caso. Ahora, ¿por qué se puede desviar un proceso de una condición de diseño? Eh, pues básicamente por la presencia de variables que afectan el comportamiento del proceso como tal, y en ese sentido tenemos dos tipos de variables que comúnmente no conocemos o no sabemos en qué momento se pueden presentar, pero generan un cambio en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, la inhibición de microorganismos, que puede ser por diferentes factores, de repente se presenta y pues afecta el comportamiento del proceso. En ese sentido es muy difícil hacer una acción correctiva cuando directamente sobre la inhibición del consorcio microbiano, porque pues no se puede cambiar el consorcio así como que, bueno, vamos a cambiar el consorcio porque se tiene que haber un proceso de adaptación y varias cosas, ¿no?, que están implícitas. Ahora, hay otro tipo de variables que también afectan a la variable que nos interesa controlar o las variables que nos interesan controlar, y esas variables sí tenemos libertad de manipularlas o de ajustarlas libremente. Esas se conocen como variables manipulables y de ahí salen las posibles entradas de control. Ok, bueno. Entonces, comúnmente aquí tendríamos básicamente el proceso, tendríamos, supongamos que la salida que medimos es la que nos interesa, eso sería a través de un dispositivo que se conoce como el sensor, como los que vimos antes. El operador o en su caso el controlador harían el cálculo que se requiere para llevar la variable a donde nos interesa, y en el proceso se implementa a través de un dispositivo que se conoce como actuador, que comúnmente son válvulas. Entonces, esta figurita muy general o considerando un operador se puede llevar ya a un esquema más común de un sistema de control, considerando estos bloquecitos. Este sería el proceso, esta sería la presencia de perturbaciones que afectan al proceso, esta sería la información donde viene la variable que nos interesa controlar, que suponemos que la podemos medir. Y aquí tenemos el valor deseado, que aquí podría estar planteado un problema de optimización para establecer cuál es el mejor valor de operación del proceso. Y esa información se alimenta al controlador. Este es el esquema más tradicional de control de procesos. Ok, bueno, en un bioproceso, ¿cómo se aterriza ese esquema muy general? Pues simplemente aquí tendríamos el bioreactor o el bioproceso, en nuestro caso sería el bioreactor. Tenemos alguna salida de que nos interese controlar, comúnmente es la concentración de la biomasa. Este, tenemos el valor deseado, que les digo que esto se podría establecer a través de algún problema de optimización, o simplemente por diseño, o simplemente por un valor deseado que se requiere para otra aplicación. Y en procesos, en general en bioreactores, existen pocas variables que podemos ajustar libremente. La más común es la dilución o el flujo sobre volumen, y en algunos casos también se puede considerar la concentración de la carga orgánica de entrada bajo algunas consideraciones. Ahora, ¿cuáles son las mediciones comunes? La demanda química de oxígeno, bueno, que es una variable que nos interesa, el pH, la conductividad, concentraciones de biomasa y algunos componentes. Serían como que las variables que comúnmente nos interesa controlar. Ok, bueno. Ahora, ya que tenemos identificado un problema de control, ahí lo que sigue es, pues, diseñar el controlador. En términos muy generales, podemos separar como que dos enfoques de control. El control clásico, que es el que domina desde los 20, bueno, desde los 40, ya que se empezó a usar a nivel industrial. Desde los 40 hasta la fecha, este esquema de control, este enfoque de control clásico es el que más se aplica a nivel industrial. Es como alrededor de un 80% de las aplicaciones industriales tienen control clásico. Es algo pues viejo, más de un siglo. Las herramientas para su análisis son por ahí también de casi un siglo. Una característica del control clásico es que muchas de sus herramientas se desarrollaron por gente de telefonía, y por lo tanto era muy común el uso de señales de frecuencia más que en el tiempo, o de representación de las señales en la frecuencia, lo que son las funciones de transferencia. Y que este enfoque de control es particularmente adecuado o simple de usar para sistemas en los cuales solamente nos interesa controlar una variable del proceso y podemos manipular una variable del proceso. Esto es relativamente directo de diseñar para este tipo de problemas. Y algo que puede ser ventaja y también puede ser desventaja, que comúnmente no se utiliza con el conocimiento del proceso, en el sentido de decir, bueno,
cuáles los fenómenos que ocurren, las cinéticas del proceso, en fin, todo el conocimiento del proceso no se utiliza en realidad en este enfoque de control. Eh, ahora, eh, después por ahí de los 60 surgió el control basado en modelo, que ahí en términos generales la idea es incorporar el modelo del proceso en el diseño del controlador. La idea es aprovechar el conocimiento del proceso en el modelo matemático y ese modelo pues incluirlo en el diseño del controlador. Entonces, a partir de ahí surgió un enfoque también muy general. Se presentó en los 60 por matemáticos rusos, se formalizó entre los 70 y los 80, dio lugar a muchos algoritmos de control, muchas teorías de control, y entre los controladores que en su momento tuvieron cierto auge está el control adaptable. Más adelante voy a hacer un poco referencia a qué trata el control de modelo interno, el control pasivo, el control de modo predictivo y el control robusto, que estos dos últimos son los que son unas variantes que nosotros estamos aplicando. Eh, Ahorita que veamos algo ya más particular, les platico un poco más de esto, pero bueno, son enfoques de control que ya la característica principal es que incluyen el modelo del proceso en el diseño del controlador. Y en ese sentido, el comportamiento ya del sistema con control eh, se espera o en general es mejor que el comportamiento del control clásico. ¿Qué otro comentario de aquí? Bueno, creo que no. Creo que no. Ahora, cuando hablamos de control basado en modelo, otro elemento que surge o otro elemento importante es qué modelo vamos a usar. En términos, pues digamos, idealizados, lo mejor sería utilizar el modelo que viene de principios de conservación, porque es el modelo que más retiene información de las características del proceso. Eh, Sin embargo, esos modelos, pues tienen la limitante de que son modelos con altos términos no lineales, por ejemplo, las cinéticas, pueden llegar a ser muy complejos. Y la otra es que contienen importantes incertidumbres. Las incertidumbres básicamente, en términos así muy generales, se refieren a que tenemos un modelo que representa un proceso y este modelo contiene parámetros y contiene términos que posiblemente simplificamos. Por ejemplo, una cinética que suponemos que siempre se comporta como, no sé, segundo orden, pudiera tener ciertas regiones que varía su comportamiento o simplemente la región de operación en la cual la estudiamos ya en el proceso no se cumple. Los parámetros, un coeficiente de transferencia de calor puede variar respecto al valor base en el cual se diseñó el proceso. En estas diferencias entre lo que el modelo reproduce y el comportamiento real del proceso son incertidumbres. Entonces, ese tipo de modelos, a pesar de que son muy importantes o sería lo ideal usarlos para fines de control, pues tienen esa problemática, bueno, esas problemáticas, la no linealidad, la complejidad y fuentes de incertidumbre. Ahora, otra forma es utilizar modelos lineales, sin embargo, y bueno, ahí los modelos lineales vienen en dos opciones, una en el tiempo, que es básicamente tomar el modelo del proceso original, el no lineal, linealizarlo, y tenemos una aproximación lineal de los términos no lineales. La otra es con funciones de transferencia, que es una forma simple de establecer relaciones entre la variable que nos interesa controlar y la variable a manipular, y es una relación lineal. Pero esos dos enfoques, pues la limitación es que su rango de validez de esa aproximación, pues precisamente se reduce a qué tan bien cumple la linealidad en la región donde estamos controlando. En la industria se utilizan mucho los modelos de redes neuronales, no tanto porque sea sencillo o sean necesariamente confiables, sino porque prácticamente a veces es la única opción. Las redes neuronales lo que hacen es básicamente, a partir de muchas series de tiempo de diferentes variables, se alimentan a un conjunto de diferentes capas que básicamente son ecuaciones diferenciales de primer orden y se establecen ciertas relaciones para generar o aproximar un comportamiento de alguna variable que nos interesa. Entonces, se requiere, digamos, mucha información para entrenar y para generar ese entrenamiento y luego para probarlas. Pero a veces es la única opción que se tiene dado el poco conocimiento de algunos procesos reales. Y otra opción es utilizar modelos estadísticos para igual ciertos rangos de condiciones específicas de operación, pero también tienen sus limitantes. Bueno, toda esta parte, pues por ahí hay un texto donde pues viene un poco las definiciones básicas de los modelos para fines de control de procesos químicos y la parte de control clásica en este texto que por ahí tenemos publicado en la UAM.
Ok, bueno, entonces, dado ese contexto de cómo se hace el monitoreo y control de procesos, nosotros hemos estado trabajando con dos alternativas para el monitoreo. Una es el monitoreo cualitativo utilizando herramientas de análisis fractal. Ahorita les platico brevemente de qué trata esto. Y la otra es el monitoreo cuantitativo con el concepto de estimadores de estados. Pues básicamente la ventaja del primero es que nos da, con una herramienta relativamente fácil de aplicar, una tendencia de hacia dónde andan las variables que pudiera ser útil para el diagnóstico del proceso. Y la segunda es que ya nos da un valor, un estimado, pues ya cuantitativo de lo que está pasando con las variables que no medimos. Ok, bueno. ¿Cuál es la idea de los fractales en general? Eh, en general, un objeto fractal, digamos que tiene dos características que es importante corroborar para verificar si efectivamente cumple con que se puede considerar como un objeto fractal. Una es la autosimilitud, que básicamente es dado ese objeto, si lo separamos en diferentes escalas o en diferentes cortes, por así llamarlo, si mantiene la estructura del objeto original. Por ejemplo, esto es un ejemplo común, es un brócoli. Si ustedes un brócoli lo van haciendo en pedazos más pequeños, pues la estructura se preserva. Entonces, esta es como la autosimilitud. En una serie de tiempo, por ejemplo, es una serie, en realidad no recuerdo de qué variable se refiere esta serie, pero igual esta serie, la apariencia que tiene, si ustedes la recortan en diferentes escalas de tiempo, también se preserva básicamente la misma estructura. Entonces, tanto una imagen como una serie de tiempos se pueden considerar visualmente como que cumplen esta característica, la autosimilitud. Ahora, la otra característica que debe tener un, un objeto fractal es que se ajuste a una ley de potencia a su comportamiento y que esa potencia sea de orden fraccional. Este es el ejemplo más común de una ley de potencias. Por ejemplo, n es el tamaño del objeto fractal que tenemos, L es una escala de medición y D es la dimensión fractal. Si tomamos escala logarítmica, si se fijan, es muy sencillo. Aquí la ventaja de hacer esto es que esto nos da una ecuación de una recta y igual a m por x. Entonces, la pendiente sería la dimensión fractal o esta partecita que está aquí, que eso más adelante lo vamos a usar. Ok, ahora, para la autosimilitud, comúnmente, pues es básicamente visualmente podemos identificar, bueno, este objeto pues cumple la característica de autosimilitud. Podemos ahora ir a la siguiente etapa de evaluar si cumple o no la ley de potencias. Para la ley de potencias hay diferentes herramientas. Una de ellas, que es de las más simples y también de las pues más usadas, es el análisis fractal de Hertz, que básicamente se considera como un estadístico avanzado. En términos muy generales, básicamente utiliza lo que es algo que se conoce como rango de la medición y la desviación estándar. Tenemos una serie de tiempo, esa serie de tiempo la ventaneamos. De hecho, la secuencia original es ventanearla en ventanas de tamaño igual, y a cada ventana le vamos a sacar su promedio, su desviación estándar y la diferencia entre el valor actual y el promedio. eh, el valor máximo de esa desviación durante toda esa ventana que hicimos es el rango máximo y el otro es el rango mínimo. Entonces ese es básicamente el rango que estaremos calculando. Ahora, perdón. Entonces, esta propuesta de Hertz se puede, como les comentaba, se puede poner como una ley como una ecuación de la recta tomando los logaritmos. Y entonces, haciendo eso, básicamente lo que obtendríamos sería ajustes de rectas en este diagrama que se conoce como diagrama de Pox, que básicamente es lo que les digo, y es el logaritmo de esta relación, el rango sobre la desviación estándar, y la pendiente es h, que en este caso es el exponente de Hertz, y el otro es el logaritmo de la escala de tiempo sobre la cual estamos haciendo el análisis. Entonces, si en esta gráfica se hacen la información o los puntos que se generan, se ajustan a rectas, a comportamiento en zonas rectas, eso implica que el objeto tiene características fractales, que ya se corrobora la ley de potencias. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve que un objeto sea fractal?
Pues lo que nos da es como un marco de referencia, básicamente decir, bueno, tenemos un objeto fractal, pues ya tenemos ciertos elementos para poderlo, pues en su caso discriminar con otro tipo de comportamientos o en su caso clasificar. Alguna información adicional que nos arroja es en base al valor del exponente de Hertz o de la pendiente que aquí calculemos, podemos asociar si los fenómenos que generan ese comportamiento que estamos, que viene en la serie de tiempo en la imagen, se puede considerar como persistente, que básicamente es un fenómeno que se va a mantener, que si se está llevando a cabo cierta tendencia, esa tendencia se mantiene. Eh, También se puede identificar si el fenómeno es completamente aleatorio o estocástico. Y también se puede identificar comportamientos antipersistentes, que básicamente es un cambio de tendencias de los fenómenos que están ocurriendo. Y, por ejemplo, en la serie de tiempo también se puede calcular con esta ecuación la dimensión fractal, que es otro parámetro importante. Ok, entonces, esta herramienta, básicamente lo que hicimos para aplicarla a monitoreo fue, esta herramienta tiene diferentes variantes. La más general es la que aquí les comento, es decir, tenemos la serie de tiempo, la dividimos en diferentes ventanas del mismo tamaño, hacemos el análisis y vemos si tenemos o no diferentes regiones donde se cumpla la tendencia lineal aquí en esta gráfica y ya podemos discriminar diferentes comportamientos. La otra es hacer dinámico este análisis, ir variando la ventana conforme varía el tiempo de la serie y eso nos daría variaciones dinámicas de los exponentes. Resulta que esas variaciones dinámicas encontramos o hemos encontrado que tienen relación con el comportamiento de algunas variables en algunos bioprocesos. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Ok, bueno. La otra parte para hacer identificar variables o medir, estimar variables que no medimos con la información que tenemos, es a través del enfoque de estimadores de estados. Aquí la idea es, básicamente tenemos el bioproceso que tenemos mediciones de algunas de las variables, pero algunas que nos interesan no las tenemos. Entonces, aquí lo que se utiliza es el concepto de observador, que básicamente lo que recibe es la medición de las variables que tenemos y lo que genera como respuesta o como salida de este observador es un estimado de de los estados que no medimos. Entonces, ahora, para poder hacer esto, para poder diseñar e implementar un observador y que realmente funcione, de entrada tenemos que tener un modelo matemático del proceso. A diferencia de fractales, tenemos que tener un modelo matemático del proceso eh, y eh, checar en ese modelo matemático algo que se conoce como una propiedad de observabilidad, que básicamente nos va a decir si es posible o no estimar las variables que queremos a partir de las mediciones que tenemos. Eso no necesariamente es sencillo, pero bueno, hay diferentes herramientas. Y ya después que probamos bueno, que tenemos un bioproceso, que tenemos un modelo y que probamos que la variable que nos interesa es observable, pues ya podemos diseñar un observador. Para esto hay varias opciones. En realidad, prácticamente las estructuras de control que existen se pueden utilizar como observadores, pero también hay variantes particulares. Ok, bueno, aquí un problema que tenemos en general es que a veces los modelos no están disponibles, no son confiables, tienen incertidumbres y a veces la observabilidad tampoco es fácil de probar. Entonces, pues sin embargo, para algunas aplicaciones lo hemos evaluado y también funciona bajo ciertas circunstancias. Ok, entonces un poco más extendiendo las ideas, por ejemplo, supongan que este es el modelo matemático del proceso, es una representación muy general, es la derivada de los estados, por ejemplo, de las concentraciones del bioproceso respecto al tiempo, es básicamente viene de los principios de conservación que depende de los mismos estados, de las mismas concentraciones, de variables que vamos a usar para fines de control y de parámetros. Y la medición de alguno de estos estados, esa es básicamente esta notación. Lo que es un observador básicamente es, tenemos ese modelo base, partimos de ese modelo base y le agregamos una corrección. Esa corrección, dependiendo del diseño del observador, puede ser de diferentes formas y cada forma tiene diferentes parámetros que esos hay que encontrar de acuerdo a la metodología que aplique. Cada uno tiene diferentes propiedades de convergencia, pero también cada uno tiene algunos rangos de validez, entonces esa es parte de lo que hemos también estado aplicando o validando con algunas aplicaciones. Ahora, de la parte de control,
primero voy a comentarles lo que es el enfoque que es el control robusto de procesos y ya después dos enfoques de control que hemos estado usando. Eh, en general, les comentaba que la incertidumbre de un modelo matemático es algo que es muy común o es algo que siempre se presenta dado un modelo matemático. Prácticamente todo modelo matemático tiene incertidumbres y las incertidumbres pueden ser de dos tipos, paramétricas, donde decimos, ah, bueno, yo sí confío en que los fenómenos que modelé, por ejemplo, la difusión, la convección, las reacciones, sí, básicamente están bien descritas, las considero, y lo que tengo duda o lo que creo que puede haber variabilidad, o que en general existe variabilidad, son los parámetros, por ejemplo, el coeficiente de difusión, parámetros de transferencia de calor, parámetros cinéticos. Si es el caso, ese se conoce como incertidumbre paramétrica, cuando solamente son los parámetros de un modelo dado, lo que tenemos, bueno, puede variar. La otra es incertidumbre estructural, que decimos, bueno, yo tengo un modelo que probablemente sé que existe algo de inhomogeneidades que no está bien mezclado, pero lo considero perfectamente mezclado. El hacer esa reducción de un sistema que es de parámetros distribuidos, simplificarlo a un sistema de parámetros agrupados, eso ya es una incertidumbre más completa, que sería la incertidumbre estructural. La otra es también decir, ah, bueno, pues yo desprecio esta cinética y considero que solamente se va a cumplir una cinética de tal tipo, ¿no? Que no es posible que se active esta región, bla, bla, bla. Entonces, esa es la incertidumbre estructural. Eh, entonces, resulta que en general los bioprocesos y en general todos los modelos tienen incertidumbres, pero los bioprocesos en particular son, su fuente de incertidumbre es importante. Entonces, cuando se requiera implementar, bueno, diseñar e implementar un sistema de control en un bioproceso, es muy importante tomar en cuenta esa incertidumbre. Y los enfoques de control que lo toman en cuenta son los enfoques de control robusto. Ahora, para tomar esa incertidumbre, hay diferentes enfoques de control. Aquí menciono algunos, no voy a entrar en detalles por cuestiones de tiempo, pero nosotros estamos abordando dos enfoques de aquí. Uno es el control de modo predictivo en su versión no lineal y además robusta, y la otra es el enfoque de compensación de error de modelado. El enfoque de control de modo predictivo, una ventaja que tiene desde el punto de vista de posible aplicación práctica, es que el control de modo predictivo en su forma más básica surgió a nivel industrial. El control de modo predictivo, de cierta forma, lo que hizo fue atender una problemática del control óptimo. El control óptimo tuvo su boom en los 70s, y teóricamente se demostraban muchas cosas, pero había un problema importante cuando se implementaba, que no funcionaba. Y eso es porque el control óptimo original consideraba que el modelo del proceso era exacto. Y entonces, pues la realidad era que no era el caso y entonces, pues no funcionaba. Entonces, la gente de la industria, cuando quiso implementar el control óptimo, pues vio esa problemática y lo que hizo fue, en lugar de optimizar o aplicar el control óptimo para todo el tiempo que se desempeñaba el proceso, continuamente estaba aplicando, monitoreando, comparando con el comportamiento del proceso y el controlador y hacía un ajuste continuamente. Eso derivó en el control de modo predictivo. Ahora, el control de modo predictivo en su versión original se basaba en modelos lineales. Eh, una mejora fue meter el modelo no lineal del proceso. Y después de eso dijimos, ah, bueno, pues ya se tiene el modelo no lineal, se supone que es mejor que el modelo lineal. Y además, como tiene incertidumbres ese modelo, pues vamos a hacer la versión robusta del control de modo predictivo no lineal, que es algo que nosotros hemos estado aplicando recientemente. Y bueno, el control, por otro lado, de compensación de error de modelado es un enfoque bastante sencillo, que ahí lo que hace es decir, bueno, tengo un modelo que tiene incertidumbres, identifico qué parte no tiene incertidumbre, lo demás lo tomo como incertidumbre, lo considero un nuevo estado, en lugar de considerar que es una incertidumbre paramétrica o estructural, simplemente agrupo todas las fuentes de incertidumbre y las estimo con un observador. Ahí se combina el concepto de observador para estimar estados no medibles, que en este caso sería la incertidumbre, y el concepto de control. Y entonces eso ha dado lugar a controladores muy simples, pero que funcionan bastante bien. Y esos son los que también hemos estado probando. Ok. Eh, este es como que un enfoque muy general del control robusto basado en compensación de error de modelado. Este modelo que tengo aquí es el modelo más simple que se tiene para fines de control.
Esta es una función de transferencia, la variable S es la variable de Laplace, esta es una relación directa entre la variable a manipular, que es la U, y la variable a controlar, que es la Y. Y esta función de transferencia es un modelo de primer orden. Si esto lo pasamos al tiempo, nos daría una ecuación diferencial de primer orden, con dos parámetros, la K y la tau cero, que son características del proceso. Entonces, resulta que muchos procesos, a pesar de su complejidad operativa y de comportamiento, cuando ustedes hacen la relación o evalúan la relación entre la variable que manipulan y la variable a controlar, resulta que es muy probable que cumplan una relación muy simple en esas variables y se pueden ajustar a este tipo de modelos. Entonces les digo que si pasan al tiempo este modelo, pues tendrían esta ecuación diferencial en el tiempo lineal. La idea de la compensación de error de un modelado es agregar todo lo que no, lo que son incertidumbres, en este caso simplemente agregan un nuevo estado. Ese nuevo estado lo reconstruyen con un estimador, que aquí está ya su forma simplificada, y entonces la combinación de este estimador y este controlador, que lo que hace básicamente es cancelar lo que no queremos y asignar una dinámica de primer orden para convertir rápido, y de esa forma se diseña el controlador. Entonces resulta que esto es muy simple de hacer y funciona bastante bien. Ahora, el control de modo predictivo eh, podría parecer que es algo complejo, pero en realidad la ventaja que tiene es que como ya está probado en la industria, la gente está acostumbrada a él a nivel ya de control basado en modelo. Una desventaja de muchos controladores basados en modelo es que si bien se pueden probar muchas cosas matemáticamente, la gente no está acostumbrada en la industria a verlo y entonces ni a programarlo ni lo conoce, o las bases teóricas digamos que podrían ser muy abstractas y entonces no lo adaptan. En cambio, el control de modo predictivo, a pesar que tiene cierto grado de complejidad, el hecho de que se haya desarrollado en la industria hace que sea más fácil su aceptación. Entonces, aquí la idea básicamente es, se establece un problema de optimización donde la variable, digamos, a optimizar es la secuencia de entradas de control. Y lo que se desea es que la variable que queremos controlar llegue a cierto valor deseado. Entonces, eso se establece en la función objetivo. Ahora, esa función objetivo está sujeta al modelo matemático del proceso, a restricciones, tanto del proceso como estados de operación. Y este, aquí lo que resulta es que tenemos un problema de que estas ecuaciones que describen el modelo son ecuaciones dinámicas y entonces hay que discretizarlas para utilizar los algoritmos estándares de optimización. Entonces aquí una herramienta que es muy común utilizar para este fin es la discretización por colocación ortogonal sobre elementos finitos. Y entonces de esa forma tenemos un modelo discreto que ya podemos resolver con algoritmos estándares de optimización. Eh, entonces ese básicamente es como que el planteamiento general, pero además esto, si ustedes lo resuelven para la secuencia completa del proceso, este es básicamente optimización dinámica o control óptimo. Lo que hace control de modo predictivo es que lo resuelve bajo nada más hasta cierto rango de operación del proceso y ciertas secuencias de entradas de control que se conocen como horizonte de control y horizonte de predicción. Y ya que se hace ese cálculo, no se hace para todo el tiempo de proceso, eh, la secuencia de entradas de control solamente se implementa la primera bajo ciertos tiempos de muestreo y de implementación del control y se vuelve a hacer todo el cálculo. Entonces, eso le da la ventaja de que están continuamente en cada tiempo de actualización del problema de optimización, están comparando cómo se está comportando el proceso real y lo que les predice el modelo del proceso y lo que les genera la optimización del problema de optimización que se presenta. Entonces, eso les da bastante robustez al control de modo predictivo. Entonces, esa es la idea en general. Este es con un bioreactorcito cómo se aplica. Básicamente tenemos mediciones en ciertos instantes de muestreo, tenemos el modelo del proceso discretizado. Eso, a partir de las mediciones generamos la predicción y después de eso resolvemos el problema de optimización, encontramos la secuencia óptima de entradas de control, que aquí va desde la primera entrada de control hasta la horizonte de control. Solamente se aplica la primera y se vuelve a resolver el problema y así. Entonces, aquí una característica es que las mediciones continuamente se tienen que actualizar para volverlo a poner de arranque para la predicción del modelo. Entonces, esto genera un problema que este enfoque de control de modo predictivo,
Además de la variable que podemos medir, asume que todas las variables las tenemos disponibles, ya sea por estimación o por medición. Entonces, eso puede ser un problema. Ok. Ahora, el control robusto de modo predictivo básicamente es lo mismo, pero lo que agrega es que en lugar de considerar que el modelo que describe el proceso es para parámetros base, el enfoque que nosotros usamos es, consideramos que esos parámetros base pueden variar. Y para eso primero identificamos del modelo base cuáles son los parámetros que afectan más al proceso, haciendo un análisis de sensibilidad. Después, ya que identificamos los parámetros que afectan más el comportamiento del proceso, los variamos y generamos diferentes escenarios de operación. Y resolvemos el problema de optimización del control de modo predictivo para todos esos escenarios para una sola entrada de control. Y eso sería más realista que considerar un solo escenario de un comportamiento del proceso. Entonces, ese es el control robusto de modo predictivo. Esos enfoques, los dos los hemos reportado en estos trabajos. Uno aplicado a digestión anaerobia, otro en general aplicado a varias cosas, pero incluyendo una aplicación a microalgas. Ahora, ¿qué hemos hecho con esas herramientas? Una es aplicarlo, el análisis fractal para el monitoreo cualitativo de problemas de digestión anaerobia, también los estimadores para la digestión anaerobia, y también hemos aplicado el control robusto de modo predictivo para la digestión anaerobia y para el cultivo de microalgas. En la digestión anaerobia, perdón, pasé una. Okay. En digestión anaerobia, básicamente, esta es digamos, las etapas principales de la digestión anaerobia. Tenemos componentes de cadena larga. A partir de ahí se lleva una etapa de hidrólisis, se descomponen en componentes más pequeños que ya entran a la etapa de la generación de ácidos con bacterias acidogénicas, la generación de acetato a partir de bacterias acetogénicas y la generación de metano a partir de bacterias metanogénicas en forma simultánea todo este proceso. La digestión anaerobia tiene muchas aplicaciones. Nosotros lo hemos estudiado para tratamiento de aguas residuales, en particular las vinazas del tequila. ¿Qué se monitorea comúnmente? Pues la demanda química de oxígeno, los ácidos grasos volátiles y la producción de biogás. Me voy a ir un poco más rápido por el tiempo, no lo había visto. Ahora, por ejemplo, este es un sistemita que está en la Universidad de Guadalajara que nos pasaron esta información. Ellos nos pasaron la demanda química de oxígeno, cómo va variando para este proceso que es un reactor secuencial LOTE, la variación de ácidos grasos volátiles, estos son los puntos experimentales, y la generación de biogás. Y además nos pasaron la secuencia de señal de pH. Entonces, la idea con análisis fractal fue, cuando vimos esta información, bueno, esta señal tiene una apariencia, pues aparentemente aleatoria, que podría cumplir con un objeto fractal, entonces lo que aplicamos fue análisis fractal sobre el pH. Y además, hicimos la variación dinámica. Entonces, eso ahorita les muestro los resultados. Entonces, básicamente aquí esta es la idea. Tenemos el bioproceso, solamente con la medición de pH, le aplicamos análisis fractal al pH, y lo que obtuvimos fue, si se fijan, están sobre la misma gráfica. Por un lado están los parámetros fractales, el exponente de Hertz, la dimensión fractal en los otros dos casos, y en la otra escala está la demanda química de oxígeno, los ácidos grasos y la producción de biogás. Pues resulta que dependiendo de la región de operación, podemos a partir de los parámetros fractales, seguir cualitativamente el comportamiento de estos parámetros. Entonces, eso pues en realidad es pues, bastante útil en el sentido de que solamente con la medición de pH podemos ver la tendencia de hacia dónde van variables importantes, que de otra forma sería más costoso y más tardado obtener esas tendencias. Ok, ahora, para la otra aplicación, bueno, esta aplicación la hemos hecho para diferentes cosas, estas ideas. La otra es el monitoreo con estimadores. Aquí partimos de este modelo matemático. Es un modelo muy general de digestión anaerobia, simple, pero obtiene pues, la parte cinética de Monod y cinética de Haldane, por ahí. Tiene diferentes fuentes de incertidumbre. Y por aquí aplicamos el concepto de estimadores. Por aquí está, suponemos que lo que medimos son los ácidos grasos volátiles a través de conductividad. Y lo que por aquí ven en estas líneas, que creo que no se alcanzan a ver muy bien, pero las punteadas es la estimación y la otra es lo que reproduce el modelo. Entonces, creo que lo hicimos con datos reales, no recuerdo. Creo que sí.
Entonces, sí reproduce más o menos pues, la tendencia cuantitativa de estas variables. Esta parte, tanto la parte de fractal como la parte de estimadores, la hemos reportado en diferentes trabajos. Y la otra parte es el cultivo de microalgas. En esa parte nos interesamos por un trabajo de doctorado. Entonces, resulta que, pues, bueno, las microalgas no voy a entrar mucho en detalle, pero pues tienen un montón de aplicaciones. Captura de CO2, producción de lípidos, producción de hidrógeno, en fin, uso de farmacéuticos, bueno, uso más bien como componentes alimenticios, varias cosas, ¿no? Ok, bueno, entonces, nosotros hemos estudiado varios casos de microalgas. Este es uno en el cual se favorece la acumulación de lípidos limitando la alimentación de nutrientes, en particular del nitrógeno. Y a partir de ese modelito, propusimos controlar eh, la concentración óptima de lípidos, básicamente asociada a cierta concentración de biomasa. Y la otra aplicación que estudiamos fue la captura de CO2 en microalgas, que también se ha reportado, y pues también ahí resulta que a mayor crecimiento de la biomasa hay mayor proporción de captura de CO2 que se puede lograr. Entonces, este es un modelo que también tomamos de la literatura, que está validado con varios, bueno, con datos experimentales. Y básicamente son los problemas de control que planteamos. Aquí tenemos el bioreactor, tenemos la salida, que en general en los dos casos fue la biomasa. Aquí están los parámetros óptimos que obtuvimos. Y la dilución fue la variable que manipulamos, básicamente. Perturbaciones fue cargas orgánicas variables de entrada y variación de la luz en algunos casos, creo que también lo evaluamos. Y bueno, básicamente aquí, sin entrar mucho en detalle por el tiempo, pues básicamente aquí activamos el controlador, eh, y lo llevamos, por ejemplo, a 30, luego lo cambiamos a 35 la concentración para evaluar el controlador, metimos perturbaciones, y este es el control basado en modelo de error de modelado. El tiempo de cómputo y de implementación es muy rápido. Este es para la captura de CO2, el control de modo predictivo. El control por compensación de error de modelado se comporta muy parecido. Aquí el controlador se implementa desde el inicio para compararlo con un trabajo de literatura. El control, la idea era llevarlo a 20 y luego a 15. Y igual esto reproduce muy bien algunos enfoques de control o tendencias que se obtienen con otros controladores más complejos. Y eso también por ahí lo tenemos reportado con más detalle. Ok, bueno. Entonces, en términos generales, pues, respecto a las herramientas o lo que hemos encontrado, pues es que en general la operación de los bioprocesos es bastante compleja, y también su modelado, que puede generar problemas, por ejemplo, de inhibición en la parte de digestión anaerobia, en general, pues, efectos de clavado, varias cosas, ¿no? Dependiendo de los valores de la dilución. Eh, si tenemos un buen monitoreo, podemos detectar problemas operacionales, y también si hacemos queremos garantizar que el proceso se comporte de cierta forma, necesitamos meter sistemas de control, que ese es lo que estamos haciendo, tanto la parte de monitoreo, tanto indirecto como directo, y la parte de control, con controladores que en principio pudieran ser implementables en forma práctica. El control de modo predictivo robusto, porque se conoce en la industria, y el control de compensación de error de modelado por la sencillez de su estructura. Y bueno, básicamente esa es parte de lo que hemos estado haciendo con estas dos herramientas. Ahora, ¿qué posibles líneas podemos identificar, o áreas de oportunidad en la red? Pues uno, estudiar diferentes escenarios de operación en bioprocesos que pudieran tener interés para la parte energética alterna, a través de herramientas de modelado y simulación. Mejorar la operación nominal o de diseño de algún bioproceso con estrategias de optimización y control, y también tener herramientas alternativas para el monitoreo indirecto de bioprocesos a través del análisis fractal. Bueno, esto es nada más para cerrar. Muchos de estos trabajos, que bueno, aquí no los presenté, pues se han generado a partir de los trabajos de los alumnos. Ya sea el que estudió la parte multifractal aplicado a diferentes cosas, Hilario, la parte de estimadores aplicado también a bioprocesos, José, que por aquí anda en modelado y simulación de digestión anaerobia, Ramón, que por ahí estudió la parte de control de modo predictivo a procesos semilote,
Enio, que estudió la parte de control de digestión anaerobia. Alberto Hernández, que ahorita está por allá por Iztapalapa, la parte de análisis fractal con también en general en procesos. Erika, por ahí que estudió el biobutanol. Mariana, que está estudió en la maestría el biohidrógeno. Y ahorita en el doctorado están las microalgas. Y por ahí tenemos a otro alumno de maestría que está estudiando la fermentación de la cerveza con control de modo predictivo. Y pues colaboradores académicos que tenemos, pues todos estos. Y ya, creo que me pasé el tiempo. Y bueno, Muchas gracias. Ay, además nos estás haciendo propaganda. Bueno, te perdonamos. Bueno,